muy grande o de gran calado, después se le merma la vida. Vamos, si todos ellos dicen que sufren de la falta de intimidad, será por algo, ¿eh? Y no creo que haya ninguno que te diga lo contrario. Pues sí. Bueno, yo quería que comenzaras pues contándonos tu andadura y tu andadura artística y dónde te formaste, por ejemplo. Bueno, a ver, mi formación con respecto al arte, pues no es una formación reglada. Yo soy autodidacta dentro del mundo del arte. Yo siempre he tenido interés por la ilustración, por el dibujo, casi a lo largo de toda mi vida, y he intentado de alguna manera pues tener cierta vinculación con esos mundos. Pero estudié imagen por un lado, un módulo superior de imagen y un módulo superior de sonido, también por mis intereses y mis inquietudes con respecto a la música, porque también fui DJ durante muchos años a lo largo de mi vida. Y bueno, quizá por la falta de conexión con personas que se dedicasen, profesionales que se dedicasen al arte, pues la verdad es que para mí era complicado lanzarme al mundo del arte sin conocer nada, y por eso pues tuve la idea de buscar la parte más técnica, ¿sabes?, de todas estas profesiones. Y bueno, me han servido mucho para mi carrera artística, pero yo te digo que no he estudiado Bellas Artes, no he estudiado en la Escuela de Arte, incluso tuve la desafortunada situación que cuando estudiaba BUP, en ese momento había dos opciones: o estudiar la parte de dibujo técnico o dibujo artístico, y da la casualidad que según donde tú cayeses, si en el A o en el B dentro de cada clase, pues te tocaba o dibujo técnico o dibujo artístico, y a mí me tocó técnico, y la verdad es que bueno, me gustaba, me parecía interesante, la verdad, pero que a día de hoy pues se ve que no hizo mucha falta, pero quizá me hubiese gustado estudiar en ese momento en BUP algo relacionado con las bellas artes, que ya te digo que mi formación al respecto del arte es completamente autodidacta, como ya he mencionado, y se basa en haberme interesado por el mundo del graffiti, ¿sabes? Que es que de donde vengo, ¿no? Yo me inicié en el mundo del graffiti en el año 2000, cuando empecé, exactamente. Y a partir de ahí pues me empecé a relacionar con gente del mundillo que había por aquí por Huelva o por Sevilla y demás, y fui divirtiéndome todos los fines de semana pintando pues uno u otro graffiti, por la parte más artística de la visión que tiene el graffiti, porque siempre me ha interesado el graffiti y la parte más artística, y no las otras partes de expresión que pueda tener, que bueno, pueden ser consideradas de un modo u otro, pero mi interés especialmente fue el graffiti mural, y me lancé por ahí y continué hasta el punto en el que ya más avanzado mi carrera, vamos a llamarla así, dentro del mundo del graffiti, por ese interés dentro de la creatividad, pues te vas relacionando con otras personas por la suerte de la vida, y he tenido francamente muchísima suerte de relacionarme con gente aquí en Huelva que me han ayudado y empujado a tener un pensamiento creativo y de profundidad acerca del arte, porque bueno, me relaciono con gente que se ha dedicado al arte de manera profesional, con mi edad, incluso más jóvenes, gente que ha tenido familia que sus padres pues han sido artistas y ni tan mal, vamos, como cualquier otra profesión. Entonces he tenido esa suerte de poder ir entendiendo que el desarrollo que yo iba teniendo o haciendo respecto al graffiti, que para mí era un hobby y no me consideré en ese momento, en ningún momento, artista, pues empecé a entender que en lo que yo me estaba de alguna manera convirtiendo era en eso mismo, en un artista. Da igual cómo te conviertas, ya sea con una titulación, que una titulación tampoco te hace ser artista, pero te puede poner quizás a las puertas de eso, y yo concretamente pues poco a poco fui asimilando y fui normalizando la situación en la que me estaba convirtiendo simplemente en una persona que se dedicaba al mundo del arte y con eso vivía, y de manera muy natural, dentro de lo que cabe, pues acabé desarrollando una carrera que ya llevo 25 años dedicándome al mundo del graffiti, y lo que hoy a la gente
podría denominar como más arte urbano que graffiti, aunque yo, bueno, tengo mi opinión con respecto a eso, porque creo que lo que yo sigo realizando sí es arte urbano, pero también es graffiti, por las características que pueda tener el graffiti, de cierta reivindicación de espacio, cierta reivindicación de manera de pensar, de independencia, que siempre ha tenido el graffiti, ¿no? El graffiti siempre ha lanzado de algún modo una idea a la sociedad de yo veo las cosas de otra manera, quizá, ¿no? Y yo con el arte urbano que hago, con mi graffiti, pues sigo diciendo lo mismo. Lo que pasa es que quizás está desde una perspectiva un tanto más meditada cada obra. No solamente lo hago como una acción que se genera con el graffiti o con la expresión del graffiti en la pared, sino que, bueno, cada obra que hago, pues reivindico cosas, puesto que en todo este proceso de desarrollo de mi profesión, pues he ido entendiendo que los espacios que yo utilizo son espacios públicos, son espacios que son de todos, y entonces el uso de esos espacios está de alguna manera bien que se revierta de alguna manera en beneficio de la sociedad y de todos, ¿no? Entonces, por eso mismo, quizá esa es al menos una de las razones del por qué mi obra pues tiene tanta raíz en lo social, ¿no? ¿Y eso es lo que tú intentas transmitir en tus obras? Sí, yo no es que tenga una... Vamos a ver. Yo cuando me pongo a pintar algo, sí que intento contar cosas con mis trabajos. Y yo soy una persona pues que tengo una sensibilidad con respecto a la justicia, a lo social, a lo que vivo y vivimos. Estoy expuesto a lo que está expuesto todo el mundo y de ahí parte quizá el contexto que genera una obra. Entonces, claro, es difícil que haga una obra que no esté vinculada a algo social, ¿sabes? Porque para mí es quizá la base de cómo ejecuto las obras mías más personales, también te digo, porque, bueno, hago también muchísimas otras obras a nivel profesional, de decoración artística, se puede decir, donde la génesis de la obra está quizá en el contexto que te procura el cliente, que te pide en ese momento pues que le desarrolles un mural, ¿no? Entonces, en ese momento, pues quizás juego más y me desvinculo quizás, obviamente, de lo social, porque quizás el primer interés que tiene la persona que me paga, pues es el llamar la atención, quizás, o decorar un espacio de una manera concreta. Y sí que en ese momento, pues simplemente pongo en juego una diversión, creatividad, intentar de alguna manera generar una, vamos a llamarle publicidad artística que devuelva a la persona que está viendo esa obra en un sitio algo y no solamente se le esté dando una contaminación visual de la que todos hoy día estamos expuestos constantemente a muchísimas imágenes que absorben pues nuestro tiempo, nuestra atención de una manera en la que poco ganamos y en contraposición de eso creo que como base de mi manera de ganarme la vida es ofreciendo algo a la persona que lo ve y algo a la persona que lo adquiere, ¿no? Entonces esa es una de las maneras en las que creo obra, pero cuando hago la obra más personal siempre tiendo a aplicarle algo de interés, algo de profundidad, algo que cuente algo de mí, ¿sabes? Algo que yo pueda aportar a la sociedad. Y en eso se basa casi exclusivamente lo social, por mi contexto personal, simplemente. Has realizado trabajo en el extranjero, participando en festivales internacionales. Y bueno, pues cuéntanos dónde has realizado todo esto. Darnos una trayectoria, podríamos decir, de cómo has llevado todo esto. A ver, he estado en muchos lados que me han llamado por el calado de mi trabajo, gracias a las tecnologías de comunicación como internet, redes sociales y demás. Ha llegado gente que le interesa mi trabajo y me han llamado para ir a diferentes sitios.
Y bueno, he estado en Colombia, por ejemplo, creo que en el año 2016, en Cartagena de Indias y Bogotá, con la Embajada Española, como celebración de un cierto convenio que hubo entre la guerrilla y el gobierno, en la que se eliminaba o trataba de parar ese conflicto bélico, y se hizo una celebración con artistas españoles y colombianos, y tuve la suerte de poder representar a España en esa celebración, y pude estar trabajando con la Embajada Española. Tiempo después, pues he estado en diferentes puntos de Italia, en diferentes festivales de Italia, desde Roma, en la Bienal, en Diamante, en Comacchio. He estado en otros sitios, en Francia, en Grenoble, por ejemplo, en uno de los festivales más importantes a nivel europeo, por la calidad de los artistas que allí han estado, y la cantidad de obras y el espacio tan increíble que están generando aquella agrupación, la que me llamó para mejorar las condiciones de la ciudad. Sitios como Alemania, Sofía, en Bulgaria, varias veces en Grecia, he estado en Albania. Bueno, quizás se me olvide alguno más. Pero bueno, sí, he estado recorriendo sobre todo Europa, ¿sabes? Que es un sitio que de alguna manera está muy a la vanguardia, tanto en número de artistas como en demanda, ¿no? Porque bueno, Europa pues, siempre se ha caracterizado por su amor por la cultura, y entonces pues hay la mayor cantidad de festivales, están casi todos en Europa, y otros tantos, muchos en Latinoamérica, y bueno, también en todo el mundo, pero quizá Europa es un punto donde todo el mundo quiere estar presente, ¿no? Como artista de cualquier parte del planeta, le gusta estar en cualquiera de nuestros países. También en España he estado casi en todos los territorios, en todo el territorio español, en la multitud de eventos y festivales que aquí se dan también, ¿no? Entonces sí, mi carrera, pues por ahora estoy muy orgulloso de haber visitado tantos países y tantos festivales, haber conocido a tantísima gente, que la única conexión que yo tenía con ellos pues era mi trabajo, y bueno, alegremente darme cuenta de que en todos sitios pues tenemos las mismas inquietudes, sufrimos los mismos problemas, y la verdad que al fin y al cabo pues las diferencias son... No hay diferencia en ninguna parte del planeta prácticamente que yo haya conocido, claro. Bueno, te quería preguntar también por la obra Selfie, que la expusiste aquí en el Museo de Huelva. Sí, eso fue una exposición, ha sido muy importante para mí, para empezar, evidentemente, porque fue la primera exposición que hice con un alto grado de atención e interés en hacerlo, porque con anterioridad a esa exposición hay que decir que estuve en una primera exposición que hice, que se llamaba Retratos Comunes, en el IAJ, que fue quizá el primer organismo que quiso trabajar conmigo, como trabaja con tantos jóvenes, ¿no? Y después pues estuve la siguiente fue en PLOC, el espacio, la plataforma cultural onubense de arte contemporáneo, que tristemente pues ya no existe, porque para mí fue uno de los puntos más interesantes a nivel cultural que ha tenido Huelva, e independiente. Me pareció fantástico, y allí sí que volví a hacer esa misma exposición, Retratos Comunes, pero ampliada un poco más allá, y haciendo un poco todo lo que quería, porque era un espacio muy independiente. Pero finalmente sí, Diputación, después del trabajo que yo llevaba realizando en el mercado antiguo durante varios años, y con tantas y tantas obras que hubo allí, y el gran impacto que estaba generando, pues me dio la oportunidad, cosa que agradezco muchísimo, de hacer una exposición en la Sala Siglo XXI del Museo de la Provincia, y la importancia a nivel personal fue de crecimiento como artista, porque fue una exposición para mí muy compleja de hacer. Era una exposición en la que quería cuidar todos y cada uno de los detalles que no conocía ni controlaba,
soy una persona que le cuesta trabajo entender que la falta de control en la vida pues es absoluta. Poco controlamos más que nuestros actos y cómo tomamos las cosas. Pero bueno, quieras que no, soy una persona muy perfeccionista en lo que me interesa, obviamente, y esto pues para mí me llevó a crecer, entender nuevas cosas y trabajar también con un equipo de personas que me ayudaron excelentemente a que la exposición finalmente fuera una exposición de la que me siento muy orgulloso, de cómo quedó, de cómo fue la propuesta expositiva y cuál fue el concepto, porque también esa exposición hay que entender que yo he sido un artista urbano en la que he sido muy ecléctico a la hora de pintar. He trabajado desde muchos puntos de vista las obras que querían hacer, pero allí sí que necesitaba tener una línea de obra con la que hacer una exposición, ¿no? Porque en un principio la propuesta estaba dentro del museo, en el que pintase las paredes del museo, y eso era imposible porque el tiempo de montaje de la exposición pues no se daba como para que yo hiciera un número tal de obras con la calidad que acostumbraba a dar para que eso se diese. Entonces pues nada, me tomé 6 meses en hacer la exposición fuera, como hace cualquier otro artista, y ponerla allí. Pero después, tanto después, pues fue una exposición muy importante porque Huelva se acogió esa exposición de una manera tan estupenda para mí que ha sido actualmente pues la exposición más visitada del museo de la provincia, ¿no? Entonces, con más de 10.000 visitantes que pasaron por allí, hoy día ostenta el récord de visitas de este museo, del museo que tenemos, y la verdad es que fue todo un punto y seguido o generó un hito muy importante en mi carrera, en Huelva también, y bueno, la verdad es que creo que es notorio y es importante recordar un hecho así, no dejarlo en el olvido, y te agradezco la pregunta por eso mismo. Bueno, ¿nos puedes hablar de la colección Identity? Identity, sí, eso fue la siguiente parada que tuve con respecto a mi carrera artística, en la que quería empezar a plantear desde mi perspectiva como artista una propuesta expositiva, una propuesta de línea de obras en la que yo basase esta misma en algo que me representase o que representase la identidad del sitio donde vivo, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte que en mi investigación pues me topé con el Dolmen de Soto. Ya había estado allí en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, pero me encantó ver que ese espacio cumplía una serie de requisitos y que era un espacio que a mí me llegó de manera... Me inspiró mucho para generar esa línea nueva de obras, por los siguientes motivos: porque yo he realizado muchas obras en las que suelo mezclar varias imágenes como para crear un concepto nuevo y a partir de ahí pues generar una idea en el espectador, ¿no? Y en el Dolmen de Soto existe una serie de grabados, ¿sabes? En los ortostatos, en las piedras, hay una serie de grabados que para mí, hasta cierto punto, son como una idea de un logotipo, una iconografía simple que te puede traer un concepto concreto muy básico, pero muy profundo. Entonces, volví a hacer lo que ya estaba haciendo en ese momento con otras obras, pero utilizando logotipos de la actualidad, de índole muy pop, muy moderna, actual, ¿no? Muy popular. Y hice lo mismo, pero con una nueva vuelta de rosca en la que utilicé arte primitivo para encaminar mi siguiente etapa como artista, y desarrollé esa línea de obras que se llama Identity, de identidad, y con ella pues quería hablar de la importancia de cómo en este espacio que podemos llamar Huelva, ¿no? En su momento pues se unieron tantos y tantos probablemente culturas diferentes por las características de nuestro espacio, porque es un espacio muy privilegiado por sus condiciones naturales,
Y quizá eso nos ayudó a todos a ir sumando cada uno nuestro granito de arena para generar finalmente la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? Tan tecnológica, tan avanzada, podemos decirle, en muchos aspectos, no en todos, desgraciadamente quizás los esenciales no, pero sí que nos ha ayudado a avanzar y lanzar un poco la idea de la necesidad de la unión entre todos los humanos, con vistas a que mejoremos como especie. Ya lo hicieron en su momento y eso es un poco la idea a raíz de la exposición Identity o de la línea de obras Identity, de la que por suerte o por desgracia solamente pude hacer una exposición, y esa exposición pues fue en el norte de Francia, en Honfleur, y la verdad es que fue mi primera exposición en una galería profesional donde pues donde la gente va allí a Honfleur a ver galerías, porque hay una cantidad enorme de galerías. El pueblo es precioso, o sea, eso por descontado parece la maqueta de una película, ¿sabes? De época, y tener mis piezas allí, la verdad es que para mí fue una alegría permitirme todo lo que hice, todo ese proceso que tuve hasta llegar a poner los cuadros allí. Para mí me encantó y fue una experiencia fantástica, y es una línea de obra que hasta cierto punto hoy día tengo un poco abandonada por la siguiente, que es Red Velvet, que es la que estoy, pero no del todo, porque no descarto en ningún momento retomarla de vez en cuando, porque me parece pertinente hablar de la necesidad de que en este mundo todos somos personas legales, y las fronteras pues están, no se sabe muy bien en beneficio de quién, ¿no? Y bueno, quizá una vez más pues me gusta hacer reflexionar a la gente con todo esto que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y todos estos intereses también de nacionalismos que no sé yo si realmente están apuntando a una cabeza de turco, que finalmente el interés final pues acabe siendo otro, pero mientras tanto muchas personas pues estén mirando hacia otro lado en un juego de trileros y estén buscando otros intereses, que creo que es lo que realmente pasa. En 2010 creaste el Museo de al Aire Libre. Uh-huh. ¿Cómo nace esta idea? Pues de manera también muy natural. O sea, yo cuando me empecé con el graffiti, pues el graffiti se pinta en la calle y se buscan muros y se buscan espacios y se pinta, ¿no? Entonces, yo llevaba pintando ya 10 años por aquella época, cuando quizás hice la primera obra en el mercado antiguo, junto con la agrupación con la que yo trabajaba antes, que era TQTC, con otras 2 personas, Sace y Pure. Y hicimos la primera obra allí después de pedir un permiso al ayuntamiento de la época, cosa que nos concedieron en la calle Boca. Y después de ese muro, yo, y viendo un poco cómo estaba el mercado, el espacio que había quedado del mercado, decidí continuar trabajando en él, ¿sabes? Y ya con un concepto de obra quizás más vinculado a lo que hoy día entendemos como arte urbano, puesto que el concepto de obra era más... O sea, trabajaba yo solo, no trabajaba con estos compañeros, puesto que quería lanzar una idea concreta. Yo tengo una manera también de trabajar la imagen muy minimalista. A mí me gusta mucho el minimalismo. He sido publicista, he trabajado... Bueno, más que publicista, he sido diseñador gráfico, mejor dicho, pero he trabajado publicidad, ¿sabes? Y a mí esas estéticas me llaman mucho la atención, ¿no? Unas estéticas directas, unas estéticas que impacten quizás en la gente para comunicar. Entonces, esa visión que tenía y ese momento que necesitaba, pues me llevó a hacer obras pues en solitario quizás, y empecé a utilizar esos espacios para los que no pedí en ningún momento un permiso, porque entendía que no hacía falta. O sea, eran espacios abandonados, eran espacios que lo único que podía haberse afectado es que mejoraba la estética del lugar. Y se dio la casualidad, por el momento personal y profesional que tenía, que pude desarrollar mucha cantidad de obras en ese espacio durante mucho tiempo. Me gustaba mucho y aquello se acabó convirtiendo para mí un poco en un laboratorio de ideas artísticas,
y fue tomando un diferente matiz lo que fue ese espacio. En un principio empecé a pintar realismo e hiperrealismo, que de hecho fue uno de los motivos del por qué hoy día pinto realismo, entre otros muchos, que fue el que estaba en un espacio de muchísima visibilidad. Entonces, una de mis ideas principales, desde que empecé con el graffiti, era cambiar un poco la imagen que tiene peyorativa el graffiti, de vandalismo y demás. Entonces, claro, pensé que, no sé si acertadamente, pero bueno, pensé que quizás si en ese momento me ponía a pintar obras hiperrealistas, la gente lo iba a entender mejor, y lo entendían mejor, desde luego. Entonces, después de eso, me empecé a verme... Empecé a ver obras clásicas, ¿sabes? Que me llamaban muchísima la atención, y quise dar esa idea, un tanto naif, de si pinto versiones de obras como las que están en el museo, pero versiones en graffiti, pues quizás la gente entenderá que esto es graffiti. O sea, quiero decir que esto es arte, ¿no? Que es algo que, bueno, todo el mundo puede entender directamente, no hace falta que pintes un cuadro, ¿sabes? Pero bueno, de alguna manera me causaba mucho impacto, y desde luego, aunque hiciera una versión de un cuadro clásico, cualquiera de ellos, en una pared, ya de por sí estaba resignificando mucho esa obra, ¿no? Esa obra que normalmente tú la ves en museo, pues no es lo mismo cuando lo ves en un espacio que está en la calle, que está semi abandonado y que adquiere toda esa importancia, ¿no? Porque son espacios que para la gente significan su contexto. Y si tú estás en un contexto pobre, quizás eso pueda empeorar tu calidad de vida. Entonces, claro, si esos espacios de repente no solamente dejan de ser pobres, sino que adquieren un valor pictórico y artístico de gran relevancia, eso cambia la vida de los demás. Y eso es una de las importancias que tiene el arte, ¿no? Y aún más el arte urbano, que está ahí para todos, ¿no? Porque el arte está también en los museos y la galería, y esos museos y galerías están abiertos para todos, pero no todos tenemos, desgraciadamente, el tiempo de acercarnos a visitarlos, ¿no? Quizá por la falta de educación cultural o educación artística que tiene la gente, porque quizás dentro del mundo de la educación y cómo nos educan a todos, pues parece como que hay mucho interés, obviamente, en que la gente sepa de matemáticas, lenguas, cómo son el mundo en el que nos desarrollamos para ser buenos profesionales. Pero bueno, deberíamos de, creo yo, atender primero a saber quién somos y a tener un desarrollo personal que nos convierta en eso mismo, personas, y después ya aprenderemos todo lo demás, que eso se puede aprender rápido y fácil, ¿sabes? Vamos, el mismo ejemplo de mi madre, pues lo tengo, en la que una persona que a una avanzada edad, con más de 40 años, se puso a terminar sus estudios de bachillerato y acabó siendo una de las profesoras de trabajo social de la Universidad de Huelva, con varias carreras. Y, o sea, que la importancia de todo esto o de la vida que vivimos es de saber disfrutarla, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que en los espacios como las escuelas se enseñase a los niños a disfrutar de una obra de arte, como se nos enseña a disfrutar de la música, por ejemplo, o del cine, o de cualquier otro medio de comunicación o de expresión artística que nos ayude a entender más quién somos, o qué vida vivimos, por qué la vivimos, por qué lo sufrimos, por qué vivimos como vivimos, ¿sabes? Entonces, claro, es importante que eso mismo, que en el museo que fui creando poco a poco, pues se diesen esos espacios, y por lo que finalmente la gente se sintió tan orgullosa de esto mismo que estamos hablando, de esa resignificación de ese espacio, que de un sitio completamente inerte a nivel humano, ¿no? Porque estaba en un momento liminal, en un momento en el que ese espacio no era ningún tipo de espacio, es solamente un espacio de transición, se convirtiese en un espacio realmente auténtico, con alma, con algo que decir y algo por lo que estar, que además no se había visto con anterioridad. Y claro, evidentemente por eso la gente hoy día tiene esa quizá molestia por toda la pérdida de obras que han habido allí, y por cómo finalmente también se fue deteriorando esa situación tan propicia que se dio, porque claro, evidentemente un sitio que tenía esa importancia artística o cultural o patrimonial empezó a llenarse de lonas publicitarias, empezó a llenarse de vallas publicitarias, empezó a llenarse de esa imagen que realmente pues no aporta más que ruido en la vida de las personas,
y se fue estropeando un poco todo y se fue perdiendo por algunas situaciones que de alguna manera pues son entendibles y comprensibles, evidentemente, pero por otro lado ese espacio empezó siendo una cosa y acabó siendo otra. Entonces, ¿hasta qué punto la pérdida de esas obras pues simplemente se puede atribuir a lo que pasa, ¿no? con la vida, ¿no? Y bueno, y ahí está quizás también el debate de todo lo que ha pasado, quizás con los mercados antiguos finalmente. ¿Tú has notado alguna reacción especial en la gente sobre todo esto que está ocurriendo? Sí, hombre. La verdad que mi mujer, cada vez que ve tus dibujos, es que se queda embelesada, porque a ella también le gusta dibujar y tiene una afición. Y bueno, era pasear por la calle en su tiempo y tenía que quitarlo porque se quedaba embobada allí, ¿no? Viendo... Que me alegra saberlo. Sí, eso es una reacción bastante importante en que la gente pueda observar bueno. Eso. Me alegro. Es tu museo para ti y para la comunidad, claro. Claro. Y bueno, ¿cómo reaccionaste tú cuando te enteraste de que estaban derribando tu museo, podríamos decir? Pues reaccioné, creo yo, emocionalmente igual que reacciona cualquier vecino ante la pérdida de su patrimonio, ante la pérdida de algo por lo que se siente orgulloso y ante la pérdida de algo que ha significado para ti algo que ha sido especial, ¿no? Pero yo profesionalmente también estoy en otro plano muy diferente. Hay que tener en cuenta que yo dejé de intervenir ese espacio hace muchos años de manera continua y empecé a intervenir otros completamente diferentes por las circunstancias de la vida. Entonces, claro, yo soy un vecino más y creo que ese espacio pues merece algo más que el final que se le ha dado, silencioso, como si no pasara nada. Por suerte tenemos a los medios de comunicación que evidentemente pues han hecho eco de eso y eso ha llegado a todo el mundo porque a muchas personas pues probablemente no lo hubiesen sabido hasta que un día pasasen por allí y dijeran, anda, y esto ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, está bien, la información está ahí y los periodistas están ahí para hacer llegar la noticia, ¿no?, de que esto ha desaparecido. Pero particularmente, ya te digo, a nivel personal pues lo siento como cualquier otro vecino de Huelva, pero a nivel profesional pues bueno, de alguna manera tengo que defender mi obra y la obra de todos mis compañeros, de todos los compañeros de mi profesión, porque que se destruyan estas obras y que no pase nada significa que después se pueden perder cualquier otra obra y tampoco pasa nada. Lo que pasa es que eso puede ir a peor. Se pueden perder otras cosas que no son obras. Y claro, evidentemente, por eso mismo, las cosas que son de todos debemos de protegerlas. Y todos tenemos que entender que eso, que es una pintura, acabó siendo un icono de orgullo para la ciudad de Huelva, que ha sido destruido. Y deberían de alguna manera, las personas que llevan todo esto, no sé. Eso es lo que te iba a preguntar. Si tú sabes detrás de quién está esa decisión y qué razones dieron para hacerlo. No lo sé, más que lo evidente, ¿no? Más que lo evidente de que, bueno, pues esto son cosas que lo llevan organismos públicos, ¿no? Pues y algunos privados, pero desde luego son decisiones que se toman, evidentemente con un sentido y un conocimiento y una búsqueda de... seguro una mejoría para el conjunto de la gente, pero bueno, es que, a ver, yo no soy ningún investigador privado ni esto es una cosa, yo creo que es algo que hay que simplemente denunciar desde la parte más objetiva o neutra de la palabra denuncia, decir, oye, esto no nos parece que se deba de hacer de esta manera porque, bueno, creo que debería de haber una consideración a esto, ¿no? Y el que no haya considerado que dentro de lo público siempre hay personas que se dedican de manera especial a la parte cultural y me resulta notorio, me resulta muy curioso que no se hayan pronunciado gente que se dedica o que tiene cargos, imagino, ¿no?, que están dedicados a la cultura de Huelva. ¿Esto no es cultura? Porque
en su silencio, están diciendo qué les parece, qué es eso. Entonces, bueno, yo creo que habla de por sí mucho más esto que está pasando que la posible definición que te pueda dar yo o el posible apunte que te pueda dar yo. Yo creo que eso, bueno, lo sabe todo el mundo. Incluso la gente que no sabe explicarlo sabe que lo que está pasando, pues, la verdad que no debería de ser normal. No. Aunque pasa mucho y pasa en el mundo muchísimo. O sea, quiero decir que esto no es una situación excepcional. Desgraciadamente en el mundo pasan cosas muchísimo peores. Pero bueno, oye, yo creo que si no denunciamos cosas como esta, pues evidentemente, ya te digo, ¿no? O sea, esto... En fin, yo creo que todos sabemos lo que quiero decir. ¿Tú crees que hay persecución aquí y falta de respeto hacia el arte urbano? No, para nada. Para nada. Porque después de lo que hicieron con tus obras... Pero es que no creo yo que... O sea, no es que no crea. O sea, no hay... Considero que no hay ningún interés especial en que mis obras no estén. O sea, sino simplemente... Bueno, yo ahora te he hecho la pregunta en general. Que sí, no solo... Vamos, yo no considero... Otras personas no considero, pese a que, bueno, después, como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Pero yo no me voy a poner a pensar en ningún momento que alguien está atentando contra mis obras o contra el patrimonio artístico de arte urbano o que hay un plan premeditado. Eso no lo hay. Vamos, desde luego, si quieres nos reímos aquí y contamos una bonita novela. Desde luego que no, lo que pasa que es que, a ver, yo entiendo que haya otros intereses y otra agenda y haya una búsqueda de decir, oye, ¿sabes? Y claro, de repente ahí pues se da esa circunstancia y simplemente no se atiende, no se le pone, no se le da valor directamente, ¿sabes? Pero es que esto... A ver, yo entiendo que esto le puede pasar a cualquiera, ¿sabes? De repente tú pasas por encima de alguien, ¿no? Sin darte mucha cuenta y ni lo piensas, ¿no? De repente te saltas un ceda y no pasa nada, pero alguien se tiene que parar, molestarse, incluso se puede hacer daño, ¿sabes? Con esa actitud en la que tú pasas y te vas y ya está, ¿no? Pero claro, ¿está bien? No está bien. Puedo entender que haya otros intereses, pero claro, evidentemente tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando de alguna manera es que allí hay una serie de obras que tienen un valor hoy día resignificado por una carrera, en mi caso la mía, que ha ido curricularmente en increchento, con lo cual, oye, vamos a ver si este señor además goza de, por suerte, y desde aquí doy las gracias, de la estima de tantos y tantos onubenses, y los que no son onubenses, obviamente, en España y en el mundo, pues oye, yo creo que el tú hace caso omiso de esto que estoy diciendo habla de una carencia obvia de que tienes que saber, ¿no? Porque que creo que deberías de reconocer, porque ahí creo que no se está reconociendo quizás mi trayectoria profesional y el trabajo que estoy realizando en esta ciudad. Pero bueno, que como te digo, o sea, yo sigo pintando, yo sigo con mi carrera va tan bien, o sea, tan increíblemente bien, estoy tan contento con Huelva y con la gente que me llama de dentro y fuera de las fronteras de Huelva, que para mí esto me da igual, lo que atiendan o dejan de atender, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que se están equivocando, pero oye, es mi opinión, ¿no? Probablemente la de ellos, si tienen una opinión acerca de esto, que posiblemente ni siquiera la tengan, pues no sea la misma que la mía. Yo creo que te deberían de haber llamado y darte una explicación, ¿no? Eso es lo mínimo. Claro. Pero lo mínimo de lo mínimo, que creo yo que... Porque oye, es un patrimonio que tú has dejado ahí a la ciudad. Oye, mira, que esto no podemos hacer otra cosa que derribarlo, ¿no? Oye, pues mira, tío, vamos a hacer un acto, ¿no? Solemne acerca de la importancia de esto, ¿no? Yo creo que eso sana muchísimas heridas. No hablo de las mías, ¿eh? Sana muchísimas heridas. Pero, no sé, entiendo que esto pues no es lo prioritario, evidentemente, para bueno, las personas que se dedican hoy día a dirigir o a llevar eso en concreto, ese espacio en concreto, y no lo han hecho, ¿sabes? Que muchas veces, ya te digo, es muy fácil hacer las cosas bien. Muy fácil. Sí. O sea, hacer las cosas, de hacer las cosas mal, hacer las cosas bien, la diferencia es muchas veces tan mínima que es un poco tonto no hacerlo, ¿no? Es un poco... Porque no cuesta trabajo, incluso sale tan
tan beneficiado de hacer las cosas muchas veces bien, que bueno. Pero bueno, en fin, que la torpeza pues es un signo humano, claro y evidente. Todos pues somos torpes y hemos sido torpes y a veces pues no hacemos las cosas como se debiera, según entiendo yo. Pero bueno, así fueron las cosas. ¿Tú crees que si te dieran la oportunidad de reconstruirlo todo otra vez, porque igual escuchan este programa y ve lo dolido que estás tú, ¿no? Bueno, yo no, Loren, te vuelvo a repetir. Hombre, yo no estoy dolido. Pero o sea, a mí personalmente, ni contrariado siquiera. Hombre, que te hayan destruido unas obras de arte. Yo lo estaría. Bueno, ustedes lo estarían y yo personalmente como artista estoy en otro plano completamente diferente. O sea, mis obras hoy día considero que tienen un interés tan superior a esas, en mi opinión, que agradezco haberlas hecho todas ellas para conseguir hacer lo que estoy haciendo hoy. Que para mí no es el culmen de mi carrera, ni mucho menos. Yo considero que me queda mucho camino por hacer. Claro. Tengo que hacer mucho trabajo y ya quisiera tener la oportunidad de aprender lo suficiente como para llegar un día en que yo diga, tío, esta es mi obra. Esto es lo que yo quería decirle al mundo. Y todavía no estoy consiguiendo eso. Pero si de algo estoy orgulloso de lo que hago hoy día y de algo me divierte lo que hago, es gracias a que he hecho ese tipo de obras, ¿no? Pero es que yo estoy aquí y vivo en el presente. Esas obras forman parte de mi pasado. Y transité todo esto. A ver, sería para mí, por mi parte, muy tonto no haberme visto en esta situación muchas veces, ¿vale? De manera un tanto estoica, para lo que ya el duelo de la pérdida de todas esas obras y ese patrimonio que he cedido a la ciudad de Huelva, pues no lo hubiese ya pasado emocionalmente. Con lo cual, tío, sin más problemas, ¿sabes? Pero yo creo que eso va mucho más allá y creo que es un dolor público en general, al que me uno y al que me parece que tenemos que estar diciendo, como se está diciendo, que, oye, no nos parece bien, porque no sabemos lo que va a pasar allí en ese espacio. Pero desde luego hay veces que el ser humano ha conseguido cosas tan extraordinarias que simplemente el hecho de pensar que esas obras que están allí pueden coexistir con lo que futuramente vaya a ser aquello, pues podría ser plausible. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Es curioso. O sea, son preguntas que no tengo yo que resolver, sino que debería ser alguien que responda a ellas, pero no yo, ¿sabes? Yo lo que me tengo que dedicar es a pintar mi obra y a dar mi trabajo al mundo. Eso es lo único que yo tengo que hacer y exponer. Te doy gracias por poder decir esto aquí en público y que haya gente que sepa todo esto, porque me parece muy interesante que la gente sepa mi opinión acerca de esta situación, para que sepa la importancia que tiene todo esto, pero con un nivel de madurez en la que no hay que colgar a nadie, ni hay que chillarle a nadie, ni hay que decirle a nadie nada fuera de lo que no sea algo profesional, algo entre personas en las que uno pues se siente diciendo, oye, yo creo que esto lo puedes hacer mejor, tío, yo creo que no te cuesta nada de trabajo. Entonces todos aprendemos, porque la suerte de todo esto es que ellos también pueden aprender con todo esto. O sea, y espero que lo hagan, pero eso ya depende de lo que ellos quieran en su vida. O sea, yo particularmente no tengo ese problema, tengo otros muchos y tengo que aprender de ellos. Pero eso que son los suyos, pues tendrán que hacerlo si lo quieren hacer. Yo trato de mejorarme a mí y en ese tránsito de vida y esa evolución personal, ojalá pues consiga pulir lo máximo que pueda todas las cosas que tengo que hacer para acabar siendo una persona que yo diga, tío, joder, ¿sabes? Lo intentaste y estoy orgulloso, muy orgulloso de ti. Pero bueno, esas son sus cosas, no las mías. O sea, yo no tengo ese problema. El problema no lo tengo yo realmente en este momento. Ya te comento que estoy tan contento con la vida que estoy viviendo a nivel personal y profesional, desde luego, que esto yo creo que es un problema de otros, no es mi problema, desde luego. Y espero que me entienda lo que te estoy diciendo. Sí, perfectamente. Porque, desde luego, en lo que a mí respecta, estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es responder a tus preguntas con respecto a eso, de esta manera, justamente. Bueno, hombre, yo la verdad que, como decía antes Emma, que yo me hubiera cabreado mucho y hubiera pedido explicaciones. No, es verdad, porque creo que el que en tu tierra, te hagan esa putada. Bueno, lo estás diciendo tú, Loren. Ya. Y bueno, y me parece bien y te entiendo. Pero yo qué sé, tío, yo creo que... Bueno, cada uno somos de una manera. Claro. He hablado
claro y conciso. Y creo que lo que estoy diciendo es suficientemente... Huelva no cuida a sus artistas. Pues a eso es lo que me iba No refiriendo. Que Bueno, puede eso... Es mi opinión, es mi opinión. Exacto, personal. es tu opinión, pero bueno. No quiero diluirlo, pero también podríamos decir lo mismo de España, ¿sabes? No es que nosotros seamos especialmente diferentes en ese aspecto, pero oye, en algún momento podríamos decir, vamos a parar, porque es que realmente hay muchos sitios que valoran a sus artistas en cuanto a que saben que eso es un valor real, ¿sabes? No es que sea algo tangible, o sí, pero que saben que eso genera un interés en el ser humano que lleva a la gente a moverse, a visitar, a estar, y eso te da un valor obvio, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no es como una montaña que está ahí y la gente va y lo mira. Estas cosas implican un esfuerzo personal. Y claro, evidentemente lo de esforzarse, pues las personas lo llevamos mal, ¿no? Fíjate tú que cualquier cosa que nos ayude a no hacer lo que sea, pues no lo hacemos. Una misma conga, pues no lo hago, ¿no? Y no haces esto y no haces lo otro y eres muy vago y te tumbas y lo último que deberías de hacer es eso, ¿no? Pues esto mismo pasa con que si tú tienes que tener una obra y mantenerla, pues es costoso, pero el mantenimiento forma parte del trabajo, de lo que tiene que hacer una sociedad, de su patrimonio, para que eso siga funcionando bien. Pero como nosotros mismos nos tenemos que mantener con una buena alimentación, un tal, si no lo haces, pues sabemos todo lo que pasa, ¿no? Pues lo mismo pasa con las cosas propias. Entonces, claro, cuando se cuidan y se promocionan y se valoran, cuando tú valoras lo que tú tienes, la gente que viene de fuera lo va a valorar. ¿Qué pasa cuando tú no te valoras a ti mismo? Que nadie te valora. Difícilmente te valore a alguien, gente que te ama mucho, que te conoce muy fuerte, sabrá amarte si sabe amarte. Porque amarte te ama, pero saberlo hacer lo mismo es más difícil. Aún así, claro, si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. Si tú no le das valor a tus cosas, nadie le va a dar valor. Entonces, claro, es una pescadilla, entre comillas, que se muerde la cola, pero que es una pescadilla viva que enseguida podría soltar la cola y continuar navegando hacia el sitio donde quiera ir, que es lo que queremos hacer en nuestra sociedad, lo que es evolucionar, ir donde queramos. Pero no estar en esta tontería en la que, bueno, se le da valor a cosas que quizás ya de por sí vengan dadas por la tradición, por unas costumbres, por un tal, pero otras nuevas, de las que tendremos que hacer un acopio para un futuro y las nuevas generaciones, ojo, no sé si están pensando en ellas, pues deberemos de cuidarlas, que de verdad yo considero que es que podría parecer que esto es muy costoso, pero yo creo que como te pasa como cuando te pones a trabajar, que te pones y dices, uff, lo que tengo, pero en cuanto te pones no cuesta tanto, ¿sabes? Creo que no cuesta tanto. Seguro que cuesta mucho menos de lo que pensamos y la retribución con respecto a lo que vamos a conseguir, cuidando de esas cosas, promocionándolas, valorándolas, teniéndolas ahí como una cosa más, no como la única, desde luego, ¿eh? Pues no va a hacer más que ayudarnos a tener nuevas oportunidades en el futuro y más en un mundo como el que vemos ahora, que se necesita crear cosas que demande la gente, que necesite la gente. O sea, tenemos que estar en innovación y quizá el arte urbano sea innovación también. Es algo nuevo, es algo que hay que prestar atención. Y sociedades muy avanzadas, que están un poco más decidiendo qué es lo que pasa, suele tender a la innovación, a lo último, porque saben que este es el mundo de las ideas. Y si estás con las ideas antiguas, pues eso puede tender a desaparecer o a quedarse obsoleto. Pero es que todo está en lo nuevo que pase. No sé, me resulta un poco ridículo tener que decirlo yo, ¿eh? Porque creo que hay gente que debe estar preparada para pensar en esto y dedicarse a esto ahí, porque yo me tengo que dedicar a pintar y luego mis obras hablan de todo esto, pero yo no puedo darle los botones ni decirle a la gente hagan aquello o hagan lo otro. Se supone, ¿sabes? ¿no? Yo, y ojo, se lo supone digo que tenían que reaccionar. exacto. Gracias por cortarme, Loren, porque es que me rollo Se embala. Bueno, de todas formas le tenía que cortar porque tenemos ya el tiempo encima. Yo solamente le quiero hacer una pregunta. Venga, sí. Yo me he fijado en tu obra, que a mí me encanta, Qué bueno. pero veo que resalta el color rojo. ¿Es por algo especial? De gusto. Hay varias, claro. Está el gusto personal, esta intención cultural y estética, y hay tantas y tantas cosas que han pasado a lo largo de mi vida por las que me han llegado a vincularme mucho con ese color.
y llevarlo un poco como parte de mi obra. Quizás soy una persona que le gusta también, hasta cierto punto, de alguna manera, llamar un poco la atención, y ese es el color que más excita, de alguna manera, a la visión humana, a los conos de la visión humana, por la frecuencia de onda que tiene este color. Y lo uso pues como con la intención eso de generar lo que he intentado generar en muchas de mis obras, que es un impacto. Pero bueno, después de eso hay otras profundidades. O sea, mi obra pues, tiene partes más superficiales y partes más profundas, tiene pues, una serie de características por las que me llevan a utilizar una cosa u otra, ¿sabes? Entonces, a ver, pruebo muchas cosas, pruebo muchos colores, pruebo mezclas, pruebo tal, pero actualmente estoy en eso, aunque probablemente por la edad o por la edad o por lo que sea, ¿no? Porque me aburro, pues cambie un poco. Pero que es importantísimo, sí, es verdad. El color rojo, desde luego, es un color que siempre me ha gustado. Yo desde pequeño siempre elegía las fichas rojas, si me las dejaban. Esa es la que iba a coger yo, seguro. Vamos, pasa que todo el mundo quiere las fichas rojas, es normal. La que quiere, la que llama más la atención, pero bueno, que, en fin, son características personales que como artista, bueno, puedo dejarla a un lado. Simplemente es más. Me parece estupendo. Bueno, pues estamos encantados de verdad de que hayas venido y nos haya contado todo lo que nos ha contado, que no es poco, ¿eh? Habla muy bien, muy bien. Qué bien. Y bueno, ya sabe que tiene las puertas abiertas del Tornillo aquí en Hispanidad Radio. Y cuando tú quieras contar algo, pues nada más que tienes que llamarnos por teléfono, ¿no? Es más, creo que tiene tu... Sí, lo tengo por Perfecto. él. Y el que se ponga en contacto conmigo, que... Valoro y sí, la agradezco tiene. mucho esa puerta, y desde luego el momento en el que lo necesite lo haré, os llamaré. La verdad está muy cómodo y en un sitio, un espacio para poder hablar así con un poquito más de tiempo, pues genial, porque hay cosas que necesitan esas palabras. Y yo le pido a la ciudad de Huelva que sigan a este artista, que es de verdad, es calidad. Que son artistas de Huelva. Que la gente se cree que no tenemos artistas. Tenemos unos artistas muy buenos, muy buenos. Genial. Y cuando se promociona y hacen sus trabajos, pues hay gente que se dedica a estropearlo, ¿no? Bueno, ¿qué En vamos a fin, hacerle? no vamos a seguir más por ahí. No, por favor. No. Y esperemos que tomen idea y que rectifiquen. Esperemos que todos hagamos las cosas todo lo bien que podamos. Sí. Bueno, pues nos vamos. Ya te hemos dicho que cuando tú quieras estás De invitado. verdad, ¿eh? Que es en serio. Y yo lo digo de verdad, que yo voy a venir para acá otra vez. Seguro, Claro. vamos, lo tengo claro. Además, seguro que muy pronto. Y estamos encantados de haberte recibido y de que nos haya contado todo lo que has hablado. La verdad es que yo creo que hoy, si no te conocía nadie, creo que parte de conocimiento ha adquirido, ¿eh? No me alegro que no os haya aburrido con Hombre, mi charla. lo único que le hubiera faltado es que le hubieran puesto tu obra por delante, pero Vale. pero hay partes que le has explicado también que se la han podido imaginar. Y muchas vale. veces la imaginación pues es más fuerte que la visión. Sí, desde luego. La visión es un órgano que te puede engañar, pero la imaginación, desde luego, si quieres te engaña, si quieres no, pero que es mucho más interesante la imaginación que la visión, desde luego. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Pásenselo bien, disfruten. Eso. Y cuidado con la lluvia. Sí. Y con las ratas que están ahí con las gabardinas. Uf, gabardinas y bufandas y todo. Madre mía. Look at the cars going nowhere fast. They disappear like you. El Tornillo FM. En Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles. En la banda de frecuencia modulada 101.8.
Desenróscate con el tornillo, un programa cultural de todos los miércoles, donde encontrarás citas varias, entrevistas varias. Y ya sabes, te acompañaremos de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Estás aburrido? Quédate con nosotros. ¿No sabes qué hacer? Te invitamos